Saludos a todos los seguidores del Rumbo Económico. Muchas gracias por acompañarnos un día más. Mi nombre es Roberto Mesén, editor del Rumbo Económico. En los últimos años, Costa Rica y en la región ya se venía hablando bastante sobre el teletrabajo, pero nunca nos imaginamos que en el 2020 llegaría de forma tan abrupta para posicionarse como una herramienta, primero que todo para combatir la pandemia y cambiar completamente las metodologías de trabajo de las empresas y los colaboradores. Sin embargo, ¿cómo se ha adaptado Costa Rica y sus empresas al teletrabajo y los colaboradores? ¿Cómo está nuestro país comparado con otros de la región? ¿Y qué nos hace falta aún para lograr esa transición pues, más efectiva al teletrabajo? Para analizar estos temas, invitamos a Daniel Valverde, director de Derecho Laboral y Derechos Humanos de CIJA Legal Costa Rica. Muchísimas gracias, Daniel, por acompañarnos este día. Muchas gracias, Roberto, y muchas gracias a Rumbo Económico por la invitación. Gracias, no, con todo gusto, más bien. Daniel, tal vez iniciamos un poco comentando desde la experiencia que tienes en la firma y en todo este del teletrabajo, ¿cuál es el rol que ha tomado el teletrabajo en el país en la actualidad, principalmente en los últimos 3 meses y medio, que es donde se ha implementado pues con más fuerza acá en el país? Bueno, es un tema muy interesante porque el teletrabajo, a pesar de todos los beneficios que recibe tanto el trabajador como el patrono, siempre ha tenido una cierta resistencia a su implementación. Y eso lo hemos visto en el país mucho antes de la promulgación de la ley de teletrabajo en el año pasado. Eh, En realidad nunca ha estado prohibido la implementación del teletrabajo, inclusive mucho tiempo antes muchas empresas aplicaban esta modalidad con las reglas generales del derecho laboral, pero no es hasta el 2019 que tenemos una ley específica y no es hasta que inicia lamentablemente esta situación de pandemia que las empresas casi que por obligación y sin ningún tipo de planificación y sin ningún tipo de documentación, le tienen que decir a sus trabajadores, bueno, a partir del mes de marzo, que fue donde empezó toda esta situación de pandemia, nos vamos a teletrabajar. Y yo creo que una de las pocas cosas positivas que nos va a dejar esta situación de pandemia es exactamente que las empresas pueden verificar de propia mano que la implementación del teletrabajo no va a implicar una reducción en productividad, no va a implicar que los trabajadores no van a desempeñarse de manera ordinaria y que tampoco va a implicar de que los trabajadores no van a trabajar dentro del horario pactado. Y yo siento que esta situación pues, nos va a asistir a derribar esos mitos en torno al teletrabajo. Daniel, bueno, sé que, bueno, como usted lo comentaba, 2019 entró en vigencia la ley de teletrabajo, ya está el reglamento también. El gobierno también, el Ministerio de Economía, presentó una guía para que las empresas lo pudieran implementar. Pero a pesar de todo esto, Costa Rica estaba preparada para implementar el teletrabajo de la forma en que se hizo. Sí, yo diría que sí. En realidad lo que vino a hacer la ley fue proteger o dejar las reglas del juego claras cuando se implementa el teletrabajo. Por ejemplo, como antes únicamente teníamos normas generales del derecho laboral para regular el teletrabajo, pues empezaban a surgir ciertas dudas relacionadas a aplicar la modalidad. Por ejemplo, ¿cómo puedo yo fiscalizar el trabajo de mis colaboradores? ¿Cómo puedo yo verificar la hora de entrada y salida cuando no llegan al centro de trabajo, sino que trabajan desde la casa? ¿Qué gastos yo tengo que reembolsar que se generan en razón del teletrabajo? Y una de las más consultadas antes de la aplicación de la ley era si yo, una vez otorgaba el teletrabajo, podía derogar la modalidad posteriormente. Entonces, con la ley, lo que se vino a hacer fue como reforzar esa, esa protección o tutela y ya con eso pues se le dio un poco más de seguridad a las empresas y los trabajadores que aceptan la modalidad. Entonces, ya desde un punto de vista legal, Costa Rica está 100% capacitado para aplicar el teletrabajo en las relaciones de empleo. Las únicas limitaciones que podríamos ver posterior a eso ya no son temas de mera legalidad, sino ya temas operativos. Como por ejemplo, si yo tengo un lugar en mi casa para poder teletrabajar, si ese lugar sigue las normas ergonómicas y de salud ocupacional
que se me exigirían igual en el centro de trabajo. Por ejemplo, tener, si yo voy a teletrabajar con una computadora, pues tener un escritorio, tener una silla, y también ya un tema un poco más general, pues la capacidad operativa del país de soportar la carga de que muchas personas ahora están teletrabajando y usan un ancho de banda un poco más, usa más el ancho de banda de sus hogares y eso genera pues una presión en el sistema de internet del país. Entonces, legalmente estamos muy preparados, pero tal vez es en la aplicación práctica del teletrabajo donde podemos encontrar algunos retos todavía. En cuanto a esos retos, Daniel, por ejemplo, si una, como es tan nuevo acá en el país, muchas veces los colaboradores y las empresas pues tienen también esas dudas. En el sentido de la aplicación ya del teletrabajo para el colaborador, las empresas pueden exigirle ciertas cosas al colaborador que está en teletrabajo. Por ejemplo, que tenga que poner ellos un determinado ancho de banda, que tengan que tener determinado equipo, determinada accesibilidad, por ejemplo, la salud ocupacional, que es muy importante, que tengan que tener un escritorio determinado. Eso se puede pedir por parte de la empresa al colaborador. Sí, y eso es muy importante porque hay que recordar que cuando usted aplica o implementa el teletrabajo, ninguna de las obligaciones de la relación de empleo se suspenden o son limitadas. Lo único que cambia en realidad es el lugar donde yo desarrollo la actividad. Pero eso implica que todas las normas, por ejemplo, de salud ocupacional, siguen aplicando. Y el primer obligado a que se cumplan las normas de salud ocupacional es la empresa. Entonces la empresa sí puede decir, bueno, usted necesita estas cosas para que usted pueda ser elegible a la aplicación del teletrabajo. Y aquí es muy importante que las empresas también tengan estos criterios de elegibilidad para que los trabajadores teletrabajen. Entonces, por ejemplo, si usted necesita cierta antigüedad para usted aplicar el teletrabajo, si usted necesita pues un espacio separado de la casa para teletrabajar, si usted necesita determinada velocidad o determinado ancho de banda. El tema es que si usted no cumple estos requerimientos para aplicar a esta modalidad, a este beneficio, pues entonces no se aplica la modalidad, porque hay que entender también que el teletrabajo, en el sentido que está regulado acá en Costa Rica, es una modalidad voluntaria, y voluntaria tanto para el empleador que la desea aplicar como para el trabajador que también la desea implementar. Okay. Daniel, estaba leyendo también que CIJA Legal, junto al Instituto Panameño de Derecho y Nuevas Tecnologías, realizaron un estudio, un análisis de la situación actual del trabajo en toda la región. ¿Cómo se encuentra Costa Rica en cuanto al teletrabajo comparado con los otros países de la región en este momento? Bueno, eso es muy interesante porque en Centroamérica, antes del 2019, Costa Rica fue el primer país en promulgar una ley de teletrabajo. En realidad lo que se hacía a manera general en la región era aplicar los principios generales del derecho laboral que ya mencionamos para implementar la modalidad. ¿Qué estamos viendo ahora? Ahora lo que estamos viendo es que cada país está empezando a regular el teletrabajo de una manera particular. Entonces, por ejemplo, en Panamá ya está promulgada una ley de teletrabajo con sus consideraciones específicas distintas a la ley costarricense. Y en El Salvador está pronto a promulgarse también una ley de teletrabajo que también tiene sus regulaciones distintas a las de Costa Rica. Entonces, eso va a generar que las empresas de alcance regional van a tener que revisar su normativa de teletrabajo para adecuarse de manera independiente en cada país o buscar un estándar mínimo que cubra toda la región si desean implementar la modalidad a nivel regional. En el resto de países que estudiamos, Guatemala, Honduras y la República Dominicana y Nicaragua, logramos identificar que existiera una norma específica de teletrabajo. Entonces aquí seguimos aplicando las normas generales de derecho laboral que aplican en esos países para implementar la modalidad si ese es el deseo de la empresa. Daniel, en cuanto a la vigencia de la ley, fue en 2019, todavía es muy, muy nueva, el reglamento también, pero tal vez en ese estudio ustedes pudieron determinar tal vez ya beneficios que se puedan estar viendo acá en el país, tomando en cuenta tal vez
bueno, como decía, la ley es muy nueva, la implementación ya de forma un poco más masiva, pues lleva unos 3, 4 meses debido a la crisis, pero desde la implementación de la ley tal vez ya se ha visto algún beneficio directo para los colaboradores, para las empresas, gracias al teletrabajo. Sí, yo creo que el beneficio más evidente, y yo sé que la pandemia tiene mucho que ver con eso también, es que lo vemos en las presas que, que sufrimos día con día los costarricenses, y eso implica pues grandes ahorros para el trabajador. Yo me ahorro la depreciación de mi vehículo que no lo estoy sacando para ir al centro de trabajo, me estoy ahorrando la gasolina para trasladarme, me estoy ahorrando inclusive costo de vestimenta porque yo no tengo que vestir de cierta manera cuando estoy teletrabajando, inclusive ahorros en el tema de la alimentación porque al estar en mi casa pues incurre menos gastos de comprar comida en restaurantes o sodas. Entonces, para el trabajador lleva una cantidad importante de ahorros en ese tipo de gastos y así lo determinan ciertos estudios nacionales y regionales de que hay un ahorro importante en este tipo de gastos comunes que tiene uno como trabajador. Y para las empresas también tienen beneficios importantes. El hecho de no tener personas en un espacio implica también ahorros. Se ahorran en costos de agua, se ahorran en costos de luz, inclusive se ahorran en costos de espacio, porque al usted no tener la necesidad de tener una oficina para 200 personas, si no puedo tener una oficina para 50, porque ocasionalmente tengo reuniones en el centro de trabajo y entonces puedo alquilar un espacio más pequeño. Entonces, ciertamente el teletrabajo genera ese tipo de ahorros en la relación de trabajo, no solo para el trabajador, sino también para el empleador. Del estudio me llama un poco tal vez la atención, o me parece, usted me corrige, ¿verdad? Que Costa Rica, aunque la ley es muy nueva y la implementación del teletrabajo lleva un camino más recorrido comparado con otros países de Centroamérica y de la región. ¿Se podría decir que Costa Rica está un poco más avanzado en esta temática? Sí, correcto. Costa Rica todavía se mantiene en la vanguardia en estos temas de la implementación del teletrabajo. Inclusive en Panamá y en El Salvador, que ya están en camino a tener una ley nueva, vemos que ni siquiera ni siquiera hay antecedentes judiciales respecto a la aplicación de la modalidad de teletrabajo. Y ese tipo de antecedentes tienen un aspecto positivo en el hecho de que podemos evidenciar que el teletrabajo o la implementación del teletrabajo es una modalidad muy poco litigada, es muy poco contenciosa, eh, en principal medida por todos los beneficios que ya discutimos anteriormente. Pero también nos ayudan esos antecedentes judiciales a tener una interpretación más clara de cómo implementar la modalidad de teletrabajo. Y es en Costa Rica donde encontramos en el estudio el único antecedente regional específicamente relacionado al tema de teletrabajo, que fue el caso de un teletrabajador que no se conectaba al al sistema informático de la empresa, donde tenía que ingresar a determinada hora, donde tenía que incluir las tareas que hizo durante el día y pasaban días y semanas que no se detectaba ninguna actividad y por esas ausencias injustificadas se despidió a la persona. Entonces, ahí en esa sentencia del 2018, un año antes de haberse promulgado la ley, pues ya teníamos un antecedente que decían, bueno, usted, indistintamente de donde trabaje, usted tiene que cumplir su horario, usted tiene que cumplir su jornada. Entonces ahí vimos cómo se robusteció la aplicación del teletrabajo, inclusive sin una ley. En ese sentido, Daniel, me llama mucho la atención. Bueno, no sé si una empresa, si la ley exige que una empresa tenga políticas internas en cuanto al teletrabajo y sus colaboradores que están en esta modalidad, pero siento yo que sería bueno que las empresas también puedan tenerla, porque este caso, esta sentencia que usted nos comentaba, pues es un reflejo de que el lineamiento dado por la empresa y que el colaborador lo conozca a ciencia cierta,
pues va a facilitar mucho más esa relación. ¿Qué tan conveniente es que una empresa tenga esta política interna, la comunique de buena manera al colaborador para mantener esa adecuada relación? ¿Y qué elementos debería tener esta política interna de acuerdo a su experiencia? Bueno, para todo tema de derecho laboral siempre es importante tener una regulación interna. Y en el caso de teletrabajo, no solo es importante, sino que también es una obligación que establece la ley cuando usted desea aplicar la modalidad. El teletrabajo requiere no solo de esta política interna, sino de un adendum o una adenda al contrato de trabajo suscrito para implementar el teletrabajo. Y aunque la ley únicamente especifica que esta política interna tiene que ser para establecer el mecanismo para revocar el teletrabajo o para establecer el procedimiento para investigar si el trabajador generó daños a las herramientas de trabajo, lo cierto del caso es que estas políticas deberían tener mucho más que eso. Por ejemplo, hablamos anteriormente de la importancia de tener criterios de elegibilidad en las políticas de teletrabajo. Por ejemplo, que yo ponga que solo puedo implementar la modalidad si yo ya tengo 3 meses de laborar en la empresa. O si yo aplico de que usted no debe tener sanciones por ausencias o llegadas tardías para aplicar el teletrabajo. O si usted necesita un mínimo de internet en su casa, si usted necesita un teléfono celular para las llamadas, para mantenerse en contacto, entre otros. Entonces, esos criterios de elegibilidad son muy importantes en las políticas. También es muy importante que en esos documentos estén los mecanismos de control que van a aplicar durante el teletrabajo. Entonces, por ejemplo, en el caso anterior que mencionamos, pues si existe un sistema informático que yo me tengo que conectar en la hora que ingreso y tengo que reportar las tareas que hice durante el día, pues en el teletrabajo o en la política de teletrabajo deberían estar especificadas esas medidas de control y cómo yo voy a controlar el trabajo en aplicación de la modalidad. Y también incluir estos dos temas que ya mencionamos al inicio, que sí la ley los establece expresamente, que es cuál es el procedimiento para revocar la modalidad de teletrabajo, que según la ley el procedimiento tiene que estar y se tiene que hacer una comunicación al teletrabajador con 10 días de antelación a la revocación del teletrabajo y que tiene que existir una razón justificada de por qué lo estoy finalizando. Y en segundo término, establecer un procedimiento en caso de que haya un daño a las herramientas de trabajo que yo otorgué para elaborar en la modalidad. Entonces, por ejemplo, si a mí me otorgaron una computadora y la computadora por un pico de electricidad se quema, el procedimiento debería demostrar, bueno, no hubo un daño intencional a la herramienta y entonces el patrono tiene que reintegrar. Pero si yo estaba teletrabajando y tenía un vaso con agua a la par de la computadora y por un error mío se cae y la computadora se daña, ahí sí hay una responsabilidad del teletrabajador de reintegrar el daño ocasionado. Entonces, esos son a grandes rasgos los temas más importantes que deben aplicar en una política de teletrabajo. Claro que hay muchos más, como la confidencialidad de la información que pudiera tener, el tema de que si existen gastos reembolsables durante el teletrabajo, como el tema de si tengo que pagar un servicio adicional de internet, quién es el que paga esa diferencia, o si el teletrabajo necesita un equipo informático, electrónico que gasta mucha electricidad, pues si el patrono es el encargado de pagar esa diferencia de mi consumo normal de electricidad. Entonces, todos esos temas que pudieran surgir, que son particulares de cada empresa, deberían estar en esta regulación interna. Claro, porque también pone sobre el papel pues todas las reglas del juego y le queda claro a ambas partes para evitar cualquier conflicto más adelante. Daniel, en el adendum que comentabas que hay que firmar para la implementación del teletrabajo entre el colaborador y la empresa, ahí se pueden adicionar obligaciones nuevas tanto para el trabajador como para la empresa, o debe mantenerse siempre el mismo contrato laboral que ya se venía dando, nada más que cambiando la metodología de trabajo, por decirlo de esa manera.
Yo creo que razonablemente van a cambiar algunas obligaciones de la relación de trabajo porque a pesar de que la gran mayoría de ellas no van a cambiar por implementar la modalidad, lo cierto del caso es que sí existen nuevas obligaciones en el teletrabajo. Por ejemplo, cuando yo trabajo en la empresa, parece o no parece tan importante establecer la obligación en el contrato de que usted tiene que estar disponible durante las horas de trabajo porque mientras usted está en el centro de trabajo, usted está disponible y presencialmente usted le pueden dar órdenes o lo pueden buscar o puede ir a una reunión. En el teletrabajo, por ejemplo, esa obligación es mucho más importante, porque como usted está trabajando a distancia, sí existe esa obligación de estar disponible para el patrono dentro de su horario de trabajo. Y entonces, esa obligación, por ejemplo, esta que estamos usando de ejemplo, es trascendental en el teletrabajo y parece que no fuera tanto si estoy trabajando de manera presencial. Entonces, sí se pueden establecer o reforzar obligaciones que ya se contienen en el contrato de trabajo, pero especificadas a la nueva modalidad que se va a implementar. Y Daniel, desde su experiencia legal en la firma, en ESIJA, ¿cuáles son las principales consultas que los clientes que ustedes tienen les trasladan? Porque, bueno, para todos es algo muy nuevo el teletrabajo, como hemos venido conversando. Entonces, ¿cuáles son esas principales inquietudes, tanto desde el punto de vista de los colaboradores como desde el punto de vista del patrono? La principal consulta que nosotros tenemos de las empresas son particularmente dos. Una que ya respondimos de que si era necesario tener una política interna o documentación interna para implementar el teletrabajo. Y la respuesta a eso es sí. Inclusive nosotros entendemos que esta situación de pandemia ocasionó que muchas empresas obviaran todos estos requerimientos legales y simplemente dijeran de la noche a la mañana, bueno, a partir de mañana se aplica el teletrabajo, aquí está su computadora, labore como si fuera un día normal. Pero sí es importante tener toda esta documentación por lo que hemos discutido de que es en realidad la hoja de ruta o marcar la cancha de las reglas del juego en la implementación de la modalidad. Y la segunda consulta más recurrente en estos temas es la relacionada a quién es el que tiene que reembolsar los gastos generados durante el teletrabajo. Y en eso, lamentablemente, la política o la ley costarricense no es tan clara. La política establece de que se puede hacer un reintegro de viáticos y gastos reembolsables, pero también hace una regulación un poco extraña de que tiene que existir un mecanismo de medición de la electricidad que se utiliza durante el teletrabajo. Entonces, no dice expresamente el patrono tiene que regularlo, sino que tiene que existir un método de medición. Y el método de medición no sabemos si aplica para los teletrabajadores que podemos llamar ocasionales, esos que trabajan 1 o 2 veces por semana, versus a un teletrabajador que trabaja con tiempo completo o que si tiene, por ejemplo, un equipo o necesita un equipo importante para teletrabajar, que sí necesita un consumo de energía importante. Diferente a lo que yo considero que es la gran mayoría de teletrabajadores del país, que casi que todos laboran nada más con una computadora portátil, que su consumo de electricidad puede ser mínimo. Entonces, lamentablemente a esa consulta no tenemos una respuesta concreta y lamentablemente esos son los vacíos que estamos viendo inclusive en los países donde tienen ley. También en Panamá y en El Salvador se genera esta discusión de qué gastos yo tengo que reembolsar sobre el teletrabajo y me parece con una mala técnica legislativa en nuestros países no se establece de manera clara, bueno, el patrono o el empleador tiene que reembolsar estos gastos de manera específica. Entonces, de nuevo, queda interpretación de las partes qué gastos se reembolsan y qué gastos no se reembolsan. Muchas veces pasa que una ley se elabora, se desarrolla desde el punto de vista teórico nada más, pero hasta que ya está ejecutándose en la práctica, pues realmente nos damos cuenta qué es lo que debe ir variando, qué es lo que irse mejorando. Con estos 3, casi 4 meses de ejecución del teletrabajo en el país y tal vez viendo experiencias internacionales que ustedes conozcan,
¿qué es lo que hace falta todavía para mejorar la ley y fortalecerla mucho más acá en el país? Ya comentabas algo que es muy importante, la parte de los gastos que se deben de reintegrar, pero ¿qué otros elementos se podrían implementar en la ley costarricense para fortalecerla todavía más y dar esa mayor seguridad jurídica todavía? Claro, yo soy de la apreciación de que la ley del teletrabajo costarricense fue pensada únicamente en el teletrabajador que lo es así durante toda la jornada de trabajo y durante todos sus días de trabajo. Y yo creo que eso, o algunas disposiciones, como este tema del reembolso de la electricidad, escapa un poco a los teletrabajadores que lo eran de manera ocasional. Por ejemplo, el teletrabajo que yo considero es el más común, es el teletrabajo que otorgan las empresas como beneficio, en el sentido de, bueno, se puede teletrabajar 1 o 2 días por semana. No es un teletrabajador que labora todos los días en la casa. Y yo siento que sí deberían existir regulaciones distintas ante este teletrabajador ocasional versus a un teletrabajador que lo hace durante toda su jornada, porque ahí podemos ver diferencias, por ejemplo, en el tema de gastos, o en el consumo de electricidad. Mientras un teletrabajador ocasional, usar una computadora un día por semana no va a generar un gasto significativo, tal vez una persona que sí tiene que trabajar todos los días de la semana sí puede generar un gasto significativo. Entonces, yo siento que esa es como la falencia principal de la ley, de que fue pensada en ese teletrabajador que trabaja todos los días y no en la modalidad más común, al menos antes de la pandemia, que era trabajar 1 o 2 veces por semana. ¿El teletrabajo llegó para quedarse a Costa Rica? Definitivamente. Yo siento que, como hablamos al inicio, la modalidad es muy beneficiosa para las partes. Hemos hablado de que es una modalidad muy poco contenciosa. Las personas no se quejan por enviarlas a teletrabajo. Pueden haber discusiones sobre estos temas de los gastos o de la forma de aplicarla o sobre los criterios de elegibilidad, pero al fin de cuentas las personas evidencian que el teletrabajo es una modalidad beneficiosa para las partes. Y eso es bastante importante porque al existir este beneficio en las empresas, las personas también generan ese nivel de permanencia. Es un beneficio adicional al salario, a las jornadas, a otro tipo de beneficios de que la gente también ya está viendo teletrabajar es beneficioso. Y claramente yo creo que ya no vamos a ver un paso atrás en la implementación y vamos a ver cómo las empresas van a seguir aplicando esta modalidad ya de manera permanente, inclusive después de haber pasado esta pandemia. Y me imagino también que en los próximos meses pues se va a ir viendo una mejora en la ejecución de la implementación y una mejor comprensión todavía por parte de los patronos como de los colaboradores, o eso es de esperar también, ¿verdad? Daniel, nos va ganando un poco el tiempo. Este tema es para analizar y conversar por mucho más todavía, pero lamentablemente nos gana un poco el tiempo. Pero antes de ir cerrando la conversación, me gustaría que le pudieras dar como esas principales recomendaciones desde tu experiencia, desde lo que has visto desde el punto de vista legal, a los colaboradores y a los patronos para que ellos puedan ir mejorando pues ese proceso de teletrabajo con el país. Bueno, la principal recomendación a los trabajadores es entender que la modalidad de teletrabajo únicamente lo que modifica es el lugar donde yo desempeño mis labores. Todas las obligaciones que yo tenía trabajando en la empresa se mantienen vigentes. El teletrabajar no implica que yo tengo el día libre. Teletrabajar no implica que yo tengo que laborar, que no tengo que respetar los tiempos de descanso en mi jornada de trabajo. Y eso es lo más importante de entender para los trabajadores. Yo tengo que cumplir un horario, yo tengo que cumplir una jornada, yo tengo que cumplir mis tareas y existen obligaciones porque estoy en una relación de trabajo y por eso me pagan salario. Esa es
Esa es la recomendación principal para los trabajadores, que cumplan sus obligaciones durante el teletrabajo. Y para los patronos, la principal recomendación es documente de manera apropiada la aplicación de la modalidad. Ya hemos visto que la ley exige una política interna, ya hemos visto que la ley exige un adendum al contrato de trabajo cuando se aplique el teletrabajo, y la ausencia de todos estos documentos van a ser 100% imputables a la parte empleada. Entonces, para que usted pueda tener un control y una fiscalización de sus teletrabajadores, es importante que usted tenga toda esta documentación para tener claras las reglas de juego, como hemos hablado en varias ocasiones. Entonces, sí es importante tener toda esa documentación. Si no las tiene porque la situación de emergencia lo obligó a aplicarlo de manera rápida y sin ninguna planificación, es importante que en estos meses se actualice su normativa interna en ese sentido y así dejar claro cómo se implementa la modalidad en su empresa. Perfecto, Daniel, pues un tema sumamente interesante, sumamente valioso en este momento para tanto empresas como colaboradores, un tema país que como decías bien, llegó para quedarse, que va a ir evolucionando todavía mucho más en su ejecución y en su implementación. Muchísimas gracias por este tiempo, Daniel, y muchas gracias por todas estas recomendaciones que le diste a los seguidores del Rumbo Económico. Muchísimas gracias, Roberto, por la invitación. No, con todo gusto, y tienes las puertas abiertas del Rumbo Económico. Conversamos con Daniel Valverde, director de Derecho Laboral y Derechos Humanos de CIJA Legal Costa Rica. Le agradecemos nuevamente por ese tiempo, por la conversación, y le agradecemos también a todos los seguidores del Rumbo Económico por acompañarnos un día más. Y les recordamos que si desean encontrar información de valor, los invitamos a ingresar a www.rumboeconómico.net. Encontrarán toda la información de economía, negocios y finanzas que requieren para la toma de decisiones. Muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes.